Volvemos a la pata y estamos abordando uno de los temas más importantes en la realidad mundial. No podemos ignorarlo, porque miles de personas en este momento están muriendo. Niños, niñas, más de 10.000 personas han sido asesinadas en los últimos días. Y por eso queremos hacer énfasis hoy en la pata, en este tema, para aportar de alguna manera. Cortamos el anterior apartado de este programa, hablando de la diferencia entre un conflicto árabe-israelí y un conflicto palestino-israelí, y es algo que queremos puntualizar contigo, Ahmad, en este momento para que lo podamos aclarar. Y también un elemento que yo no mencioné, que olvidé en el corte, que tiene que ver con la perspectiva religiosa, porque allí está la tierra del hebreo David, está la tierra de donde en algún momento estuvo caminando Mahoma en su viaje, y que también representa unos elementos que se suman a este análisis. Adelante, Ahmad. Bueno, como dijo Odette, el proyecto del Estado de Israel es desde el inicio claramente un proyecto colonial. ¿Por qué? Porque se va un grupo de personas de un lugar a otro con la intención de, digámoslo así, exterminar algún pueblo de ciertos lugares, decirles que aquí no pueden vivir más, aunque en este mismo lugar han vivido sus abuelos, sus bisabuelos, sus tatarabuelos durante siglos y siglos. Entonces, desde el principio está la idea colonial con el proyecto del Estado de Israel. Y si revisamos la historia, no cierta historia, sino la historia en general del conflicto. Nosotros en los países árabes, yo soy egipcio, estudié en el colegio egipcio, cuando estudiamos esa parte de la historia, el conflicto se llama el conflicto árabe-israelí. En la historia que estudiamos en los colegios de los países árabes. Pero no es porque es una idea solamente. Hay hechos concretos. Sinaí, que es una península egipcia, fue conquistada por Israel, y Egipto tuvo muchas guerras contra Israel para liberar la península de Sinaí. Muchos egipcios pagaron sus almas, como decimos nosotros, para liberar la península de Sinaí. Y por eso, para los egipcios, la cuestión palestina no es ajena. Eso habría podido ser muy fácilmente nuestro caso. El sur de Siria fue también conquistado, colonizado por el ejército israelí. El Líbano también. Entonces, el proyecto israelí no se limita al pueblo palestino, sino tienen estas aspiraciones coloniales apoyadas por estados coloniales como los grandes imperios que ahorita voy a mencionar. Entonces, desde el principio tiene esa característica colonial, y desde el principio se estaba extendiendo. En el 1947, la guerra que se perdió fue guerra entre los ejércitos árabes contra Israel, y a raíz de esa pérdida fue que los palestinos perdieron el derecho a su pueblo, a su nación entera. Entonces, también por eso los árabes nos sentimos parte de esto, ¿no? Sobre todo, también me gustaría hablar de un caso concreto. La ciudad fronteriza, que es la única entrada de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, que es la ciudad egipcia de Rafah. Se habla de Rafah, la egipcia, y Rafah, la palestina. ¿Por qué Rafah egipcia, Rafah palestina? Porque esta era una sola región donde vivían las mismas familias. Pero vienen después unos acuerdos coloniales entre Francia e Inglaterra para dividir las fronteras entre sus excolonias. Entonces dicen que aquí esto va a ser Palestina, y esto va a pertenecer a uno de los mandatos, y esto va a ser egipcio y va a pertenecer al otro mandato. Luego, cada mandato de los mandatos, ingleses o franceses, decide qué hacer con su excolonia. Por eso, las consecuencias del postcolonialismo son tan graves, o igual pueden ser más graves que los efectos del colonialismo mismo, porque los imperios, cuando salían de sus colonias, no decían, bueno, salimos y ya. Seguían interviniendo en sus colonias anteriores y determinando sus futuros sin darle el derecho a los pueblos de determinar su futuro. Por eso, tal vez a nivel de gobiernos, ahora los gobiernos o los presidentes árabes que no nos presentan como pueblos árabes, se lavaron las manos
y empezaron a hacer esos acuerdos con el gobierno israelí, que no reconocemos como pueblos árabes, pero los pueblos árabes nunca se han olvidado que la causa palestina es una causa de todo el pueblo árabe, y no solamente, hoy en día no solamente se considera una causa de todo el pueblo árabe, sino de todos los pueblos libres del mundo.